¿Crees que el marxismo es un buen material teórico para entender las lógicas del capitalismo sin necesidad de acogerse a sus soluciones, las cuales están llenas de críticas? No, porque los dos elementos fundamentales desde el punto de vista filosófico del marxismo son el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que son dos cosas distintas. El materialismo histórico plantea que la economía es el motor fundamental de las sociedades humanas y que la lucha de clases es el elemento clave en el desarrollo de las sociedades. Y deja fuera un montón de cosas que sabemos que influyen en las sociedades, como la religión, como las creencias, como las lealtades familiares, etcétera, etcétera. El materialismo dialéctico, por otro lado, establece que existe un proceso mediante el cual las cosas generan a su propio opuesto y al unirse las cosas con su opuesto generan una nueva cosa totalmente diferente y esa cosa diferente a su vez generará su opuesto y al unirse esa cosa con su opuesto generará una cosa nueva. Es la dialéctica hegeliana, pero materialista. Y nunca se ha demostrado que el mundo funcione así. El hidrógeno no causa su opuesto, pero el hidrógeno se puede unir para hacer helio. Se pueden unir dos átomos de hidrógeno para crear un átomo de helio. Y así sucesivamente. Pasa todo el tiempo en las estrellas. Es lo que hacen las estrellas. Son hornos de fusión nuclear. Las mutaciones, la selección natural, los procesos geológicos, los procesos meteorológicos no siguen la idea de tesis, antítesis, síntesis. Y si no, por lo tanto, pues será que eso es falso. Y si eso es falso y todo lo demás está construido sobre él, tenemos un problema. La única utilidad del marxismo fue la explicación del capitalismo de mediados del siglo XIX y de ciertas relaciones económicas que hoy son radicalmente distintas. Y precisamente porque son radicalmente distintas, es una herramienta que no nos sirve para entender el mundo de hoy. Los marxistas están convencidos de que sí. Porque alguna vez alguien me dijo, bueno, pero es que si yo soy marxista y parto de la base de que el marxismo es la forma de explicarlo, no es lo mismo que si me dices que eres cristiano y la Biblia es tu forma de explicar la realidad. Es tu forma de explicar la realidad, pues no quiere decir que la explique en realidad. Las filosofías nunca han explicado en realidad el universo, lo ha explicado la ciencia y la tecnología. Entonces, por lo que yo estudié en cantidades verdaderamente irracionales, innecesarias de marxismo, no es una herramienta que tenga ninguna utilidad. Te hace creer que entiendes el universo o el mundo a tu alrededor, que entiendes la sociedad, que entiendes las relaciones de clase. Pero cuando te enfrentas a las relaciones de clase reales, resulta que no las entendías. Hoy alguien en un periódico aquí en Gijón recordaba un momento, fue espectacular, cuando Podemos llegó a los congresos, en este caso la Junta General del Principado de Asturias, que es el Congreso de la Comunidad Autónoma de Asturias. Quien no lo sepa, España está dividida en comunidades autónomas que tienen sus propios parlamentos, su propia legislación, su propio ejecutivo, su propio presidente, y que tienen muchísimas de las funciones de gobierno las tienen cedidas las autonomías. Por ejemplo, la sanidad. La sanidad asturiana es problema de Asturias. Hay decisiones generales que se toman desde el Ministerio de Sanidad en Madrid, pero el día a día lo opera la propia comunidad autónoma. Bueno, entonces, cuando llegaron a la Junta General del Principado, estos que además yo los conocía, unos tipos que habían estado trayendo a Pablo Iglesias desde 2011-2012 a los centros ocupas, a que él les dijera cómo iba a ser el universo que iban a crear ellos cuando tomaran el cielo por asalto. Hay vídeos de eso, los pueden buscar en YouTube, busquen La Madreña, CSO, Centro Social Ocupa La Madreña, y busquen las homilías que soltaba Pablo Iglesias en aquel entonces. Y el lidercillo del Centro Social Ocupa, que habían tomado por asalto además un edificio del Principado, de la Consejería de Sanidad del Principado, que el Principado iba a vender para tener recursos para otras cosas y que no querían que se vendiera, entonces se lo apropiaron, lo ocuparon con K.
Finalmente los echaron, que fue tremendo, afortunadamente no pasó a mayores. Y el día que estos entran como diputados de Podemos a la Asamblea, a la Junta General del Principado, al cuerpo legislativo de esta comunidad autónoma, empezaron a besar al personal de limpieza, y el personal de limpieza dice, pues, ¿qué traen? Somos de los vuestros, gritaban, venimos a salvaros. Y el personal de limpieza dice, ¿a salvarnos de qué? El personal de limpieza de la Junta General del Principado son trabajadores, son funcionarios del Estado, con una serie de beneficios brutales, que es lo menos que debe tener cualquier trabajador. Lo tienen, entre otras cosas, gracias a los gobiernos socialistas. Tienen tiempo de vacaciones, tienen sanidad gratuita, tienen buenos salarios, tienen bonos por actuación, que me acuerdo si trienales o quinquenales. No tienen que volver a buscar trabajo en su vida. El trabajo en el Estado, en casi todos los países, pues es la gloria. Te saca de pobre, te saca de problemas, y tú eres funcionario o empleado de gobierno para siempre. Entonces estos decían, ¿estos qué creen? Somos los proletarios del siglo X, de mediados del siglo XIX, golpeados por los capataces en una fábrica en la que nos hacen trabajar 16 horas y estamos luchando por trabajar 14, y que nos tratan a patadas y nos golpean, porque se golpeaban los trabajadores en las fábricas de la Revolución Industrial. Se les azotaba si no cumplían con su deber, y se les contrataban niños porque eran más baratos. Es decir, la visión que tenían los que estaban llegando de Podemos era la visión de la Revolución Industrial, a la que se opuso Marx en 1848 con el manifiesto del Partido Comunista, pero que no es el mundo del 2018, 16, cuando entraron ellos. Porque además llevan hasta ahora, que a este mismo lo echaron, a Daniel Ripa lo echaron del partido, se quedó en su escaño, feliz de la vida, creyendo que iba a salvar el mundo y cobrando todo el tiempo.